En el problema 1 se dispone de un submarino, en el que su casquete está formado por dos capas, una de aluminio y otra de acero, como se muestra en el diagrama. Los tripulantes a bordo de este submarino se quejan sobre la temperatura. Algunos dicen que hace mucho calor y otros que hace demasiado frío. La temperatura de confort ideal va desde 21 a 26 grados Celsius. Es por eso que nuestro objetivo es conocer la temperatura interna que hay para así poder darles una solución. Se dispone de los datos necesarios para este cálculo: el flujo de calor, algunas dimensiones, la temperatura ambiente que corresponde a la del agua, que son 5 grados Celsius, la conductividad tanto del aluminio como del acero y los factores de convección. En primer lugar, se dispone de nuestra ecuación principal, que es la diferencia de temperatura igual a resistencia total por el flujo de calor. Esta ecuación se deduce de la similitud que existe entre las resistencias eléctricas y las resistencias térmicas. Luego, se procede a calcular una expresión tanto para las resistencias por conducción y para las resistencias por convección. Estas se pueden deducir de acuerdo a las ecuaciones de flujo de calor para cada uno de ellos, obteniendo así que la resistencia por convección es igual a 1 sobre el coeficiente de convección por el área y la resistencia por conducción es igual a 1 sobre 2pi por la conductividad por el largo por el logaritmo natural del radio exterior sobre el radio interior. De esta forma, se procede a realizar el modelamiento de nuestro problema, donde se dispone de las 4 resistencias que tenemos, que son la resistencia por convección externa, la resistencia por conducción del aluminio, la resistencia por conducción del acero y la resistencia por convección interna. Todas estas dispuestas en serie. Luego se procede a obtener el valor numérico de cada una de estas resistencias para finalmente poder sumarlas y así obtener la resistencia total. Se pueden sumar ya que, como se dijo anteriormente, estas están dispuestas en series. Finalmente, ya conociendo un resultado para la resistencia total, se procede a calcular de nuestra ecuación principal la temperatura interna dentro del submarino, la que nos da un valor de 34,37 grados Celsius. En conclusión, se puede decir que la temperatura interna está por sobre la temperatura de confort. Es por eso que nuestra solución es instalar aletas dentro de este submarino para así poder disipar el calor y que los tripulantes se encuentren a una temperatura adecuada y no tengan inconvenientes con ello. Ya, para esta parte del ejercicio demostraremos cómo llegar a la resistencia térmica de una aleta, tanto aislada en la punta como infinitamente larga. Para ello tenemos que llegar a la ecuación de la aleta por medio de un balance de energía, aplicando serie de expansión de Taylor y ley de Fourier. De esta manera llegamos a una ecuación general que es θ de x igual a C1 e a la mx más C2 e a la menos mx. Para la aleta infinitamente larga tenemos que las condiciones de borde son θ de 0 igual a θb menos t infinito, que es tb menos t infinito, que es θb, y eso igual a C1 más C2, y θ de L es igual a 0. Calculamos las constantes y expresamos la función de θ. Luego calculamos el calor disipado de la aleta, que es igual al calor de conducción en x igual 0, y de esta forma llegamos a que la resistencia 1 partido raíz de K por A por HP por θB. En el caso de la aleta aislada en la punta, tenemos la primera condición igual y la segunda condición que el calor en la punta, o sea Q de L es igual a 0. Derivamos la expresión de θ y luego calculamos las constantes 1 y 2 y los denominadores los cambiamos por coseno hiperbólico. Hacemos un juego matemático en el que la ecuación de la aleta la multiplicamos por un 1 con pendientes exponenciales y luego reduciéndolo llegamos a que el calor disipado en la aleta se reduce a un seno hiperbólico partido en un coseno hiperbólico, y luego el seno hiperbólico con el coseno lo reducimos en una tangente hiperbólica y nos queda que la resistencia de la aleta es igual a 1 partido raíz de HP A por K por tangente hiperbólica de ML. Datos del problema anterior, terminaremos el número de aletas que necesitamos poner al interior del submarino. Para ello tenemos dimensiones dadas de cada aleta. El modelo de esta va a ser un modelo en serie de resistencia de convección externa, después resistencia de conducción del aluminio, después la resistencia de la conducción del acero y después todas las resistencias en paralelo de la aleta hasta llegar a la temperatura interior.
tenemos como datos las resistencias calculadas antes y para llegar a un sistema equivalente necesitamos reducir la resistencia de la aleta en una resistencia equivalente. Ahora, con la expresión utilizada demostrada antes de la resistencia de la aleta, consideraremos la aleta aislada en la punta y construida de acero. Calculamos la resistencia equivalente por la suma de los recíprocos de cada aleta y utilizamos la ecuación de similitud de las resistencias térmicas con la resistencia eléctrica. Ahora para el caso de la temperatura interior igual a 26 grados nos da que tenemos un número de aletas igual a 101, y para el caso de la temperatura interior de 21 grados Celsius tenemos que nos da un número de aletas de 142, con una separación para el primer caso de 5,4 centímetros y el segundo caso de 3,4 centímetros. De esta forma tenemos que para 21 grados Celsius a 26 grados Celsius de temperatura interior tenemos de 101 a 142 aletas. Podemos concluir que el análisis por resistencia térmica de la aleta es muy importante, ya que nos sirve para bajar las condiciones de temperatura de un ambiente. En el problema 2 se dispone de un estanque, el que debe almacenar petróleo a 104 grados Celsius para que así éste pueda mantenerse en estado líquido. El ingeniero Martínez diseñó un estanque de forma cúbica, el que posee todos sus lados de largo L. Todos estos lados están aislados, menos una de sus caras, la que posee temperatura controlable. Este diseño falló, es por eso que se nos solicitó el diseño de una aleta para así poder dar solución a este problema. La solución del ingeniero Martínez falló debido a que las capas del fluido que se encontraban más cerca de la cara de temperatura controlable aumentaban su temperatura, siendo estas menos densas y desplazándose hacia la superficie, dando lugar a las capas de fluido que estaban a menor temperatura y con una mayor densidad, y así sucesivamente produciendo un intercambio de capas, lo que provocaba que la temperatura dentro del fluido no fuera constante y éste se solidificara en algunos lugares. Es por esto que se procede a diseñar una aleta, la que posee un perfil circular variable. Cabe destacar que el calor disipado desde la aleta al fluido es igual al calor que disipa el fluido al ambiente. Por otro lado, se conocen los calores disipados en dos épocas del año, en invierno y en verano. Estos han sido calculados gracias a los dígitos ROL o UCM de cada uno de los integrantes de este grupo. Estos son los números 5 y 6. Con esto se obtuvo un calor disipado en invierno de 7.600 watts y uno en verano de 6.500 watts. Se utilizará para los cálculos pertinentes en este análisis el calor disipado en invierno, ya que este es mayor y por ende sería nuestro caso más desfavorable para tener en cuenta. Para el desarrollo de este problema se ha planteado un balance de energía y mediante un análisis diferencial, la expansión de las series de Taylor y además del supuesto de un flujo estacionario, se ha llegado a la ecuación diferencial solicitada. Luego, conociendo el calor de convección por unidad de largo, el que es constante y es igual a 7.600 watts, y algunos cambios de variables, se puede obtener la expresión del radio en función de su... En el ejercicio 2.5 nos piden determinar la temperatura basal de la aleta para la cual ésta disipa 6.500 watts, que sería el calor disipado en la época contraria a la que le diseñamos. Nos dan un rango de temperatura basal que es de 165 grados Celsius por 250 grados Celsius y una condición para el radio que es que no debe superar los 0,25 por L, o sea 0,25 metros. Para ello ocupamos la ecuación de calor de convección por unidad de largo y determinamos el rango de temperaturas que nos sirven de acuerdo a esta condición. Elegimos una temperatura basal de 400 grados Celsius y con ello nos da un radio basal de 60 milímetros. En el ejercicio 2.6 nos piden calcular el calor disipado por la aleta en esta época, que serían 6.500 watts por metro, bajo la condición del radio, que sería el calor disipado partido 2 por pi por h por el diferencial de temperatura. En el ejercicio 2.7 nos piden despejar el perfil de temperatura y reemplazarlo en la ecuación gobernante calculada, y así demostrar que los calores de convección son iguales. Y en el ejercicio 2.8 nos piden con el calor de convección de verano calcular la temperatura a la cual tenemos que poner la base, que sería que nos dio de 350,3 grados Celsius, o sea bajar 50 grados Celsius, que está dentro del rango.